Encantado de estar nuevamente con todos ustedes en Para que tú te ve. Y el tema de hoy es un tema fundamental. Es un tema fundamental que incluso puede salir de Venezuela porque esta realidad se puede estar viendo en muchas partes del mundo. Y el tema es la reconciliación. ¿Cómo se puede lograr la integración de un país polarizado? Que aunque decimos que no está dividido estructuralmente, sí está polarizado y es mitad y mitad. Y con la premisa de que una parte del país, de una parte de la polarización, no puede vivir bien, con bienestar, sin la otra parte del país. Si nos damos cuenta de esto, nos damos cuenta también que este es un papel de muchos liderazgos, fundamentalmente el político, pero también de otros liderazgos, y por eso queremos hablar de 5 elementos que nosotros hemos encontrado en investigaciones desde hace algún tiempo. Incluso nos sirvió para hacer un monólogo en 2007 en teatro caraqueño, en el cual nosotros hablábamos de lo bueno que había dejado el chavismo y lo bueno que había dejado también la oposición o la alternativa. Y creo que es básico comentarlo frente a ustedes porque puede darnos muchas luces. Por supuesto es un tema polémico, no puedo aspirar que todo el mundo esté de acuerdo, pero estos son nuestros hallazgos y con humildad los decimos. El primer elemento es qué nos dio el chavismo en estos años y fundamentalmente es la identidad. Esto lo he dicho otras veces, genera algo de polémica, pero la identidad venía de un proceso en Venezuela en los años 90 en que había una campaña con una banderita, estaba colocada en todo sitio y la banderita era, la búsqueda era el orgullo de ser venezolano. Y realmente el tema de la identidad era un tema importante, sobre todo cuando se iba a enfrentar el tema de la globalización. Y yo como experto en conducta psiquiatra sé que nadie que no tenga una identidad clara puede ir muy claro a un proceso de negociación. Siempre va a ser un perdedor. Es decir, era una prioridad. ¿Qué aporta como gran contenido la oposición venezolana? Y aporta una palabra que le robamos a la poesía, aunque es una palabra muy castellana, muy castiza, y se llama otredad. Y la otredad es que la oposición y sobre todo algunos sectores del país comenzaron a darse cuenta realmente que existía otro grupo de venezolanos, a lo mejor por muchas causas, eso sería tema de otro programa, con algunas o muchas desventajas sociales. Y entonces comienza en este grupo a sentirse la otredad, esa importancia del otro. Cuando nosotros unimos identidad y otredad, surge una palabra mágica, surge la palabra convivencia, compartir de la mejor forma el mejor espacio y el mejor tiempo. El segundo elemento tiene que ver con las emociones. El chavismo, y esto también lo hemos dicho muchas veces, nos aportó lo bueno de la ira. El venezolano, hasta que aparece e irrumpe, y sobre todo la revolución en ejercicio de poder, surge con la ira como elemento emocional. Y la ira, no vayan a pensar que hay únicamente ira mala, hay una ira buena y hay una ira mala. Y cuando nosotros revisamos el mapa emocional del venezolano, comienza a aparecer la ira. Y la ira aparece como una sensación, como una emoción que realmente es muy importante. Y es importante ¿por qué? ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Porque yo no conozco triunfadores que no hayan pasado por un proceso de ira. Ese proceso de frustración bien encaminado nos lleva entonces a ese lograr cosas, a esa motivación. Y esa es la ira positiva que contrasta con la ira negativa, que es la destrucción. Cuando nosotros observamos este mismo punto de vista emocional que nos aporta la oposición con todas sus vivencias, aporta una emoción también importante, el miedo. Gente que se sentía muy segura comienza a sentir miedo. Y lo mismo que la ira, hay un miedo bueno y un miedo malo. La gente se pudo paralizar, mucha gente sintió miedo de paralizarse de una gran cantidad de cosas, pero el miedo en positivo, si no hay miedo, no hay organización. Y la sociedad comenzó a organizarse para enfrentar las amenazas. Y cuando nosotros hablamos entonces, podemos hablar de lo malo, la ira mala y el miedo malo, y realmente va a producir algo terrible. Pero si lo enfocamos como la ira buena, la motivación para la construcción,
que apareció en el mapa emocional de los venezolanos y el miedo que también apareció, y no lo observamos como paralización, sino como organización, cuando mezclamos motivación con organización, tenemos un concepto muy importante, el concepto del reto. Es decir, los venezolanos juntos, los dos grupos, pueden, cuando se integran, obtener un reto, y un reto de país que se tiene que negociar desde el liderazgo político, económico, social, en donde estén las diferentes responsabilidades. El tercer elemento es que el chavismo aportó algo muy importante, que inclusive es polémico a nivel mundial, porque el chavismo puso de moda otra vez una palabra extraña para mucha gente, que era la ideología, mientras que la oposición logró algo muy importante, puso en boga o le dio mayor importancia a la palabra ciudadanía. Y esta aparente confrontación de una revolución ideológica con un movimiento también de ciudadanía realmente nos puede dar algo muy, muy importante, que es la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos, individuales o grupos, o en grupo, necesitamos tener una ideología, entendido esto como un esquema básico de comportamiento social, un ideal social, que no es únicamente privilegio de lo político, puede ser privilegio de cualquier otro movimiento, de cualquier otro grupo. Y a esto ponerle la ciudadanía. Imagínense que estas dos cosas juntas logran la sustentabilidad. Es decir, cuando una ciudadanía es sustentable y cuando hay sustentabilidad en la ciudadanía, para no herir a ninguna de las dos partes, realmente entonces empezamos con una ideología que realmente vale la pena, porque es la ideología realmente, esta ideología que nos asegura un presente bueno, pero un mejor futuro. Hacer las cosas sustentables, hacer las cosas que se mantengan en el tiempo y, por ejemplo, que nosotros no gastemos todos los recursos y se lo quitemos a las generaciones que vienen. Es decir, esta mezcla de ideología con ciudadanía, piense un poco qué sería una ideología pura sin ciudadanía y qué sería una ciudadanía sin ideología. En el cuarto momento, en el cuarto espacio, vamos a hablar de algo muy psicológico, y esto es en base a algunas investigaciones de las características psicológicas que nos ha aportado el chavismo. El chavismo nos ha aportado, la revolución, la iniciativa. Y esto es tan importante porque ahora en los mapas del venezolano comienza a aparecer la iniciativa. Y la iniciativa quiero conceptuarla porque realmente la iniciativa es la capacidad que tiene, en este caso un pueblo, una población, un grupo, una sociedad, para iniciar los procesos que le llevan a obtener algo determinado. Esta palabra iniciativa es la palabra de proactividad, y realmente en la revolución el chavismo ha sido muy proactivo. Tanta gente lo critica por eso, pero en positivo es algo muy importante. Y la oposición ha generado procesos muy interesantes, que eran procesos que se necesitaban y que a lo mejor viene a llenar la parte del autoconocimiento. Creo que la oposición ha tenido, por todos estos procesos, ha tenido que hacer procesos muy duros, muy rápidos, de introspección, de verse, de evaluarse, de saber cuáles son sus capacidades, de saber cuáles son sus debilidades, y así en este proceso de iniciativa y autoconocimiento aparece algo muy interesante, que es, si alguien tiene iniciativa y tiene autoconocimiento, tiene capacidad para hacer realmente lo que quiera, teniendo un objetivo claro. Y ahí está lo que nosotros llamamos, y que sería motivo para otro programa, de inteligencia reactiva. Esa inteligencia que es la rapidez, pero cuando se tiene un logro, un objetivo claro, por supuesto, entonces estas capacidades de iniciativa, que va más allá de la decisión, porque un pueblo, una gente puede ser muy decidida y si no tiene iniciativa, se queda. En cambio, si hay decisión que tiene el conocimiento y iniciativa, probablemente el cambio es muy rápido. Y por último, en la parte psicosocial,
hay un elemento muy interesante del chavismo. Nosotros hablamos de mayorías, minorías, inclusión y exclusión. ¿Qué ha pasado con la revolución, con el chavismo? ¿Cuál es el aporte? Tiene el aporte de la mayorización. Es decir, la revolución, el chavismo ha hecho que las pequeñas minorías excluidas se hayan unido y formaron una mayoría. Y esa mayoría hay que comprender su proceso de génesis. En cambio, ¿qué es la lucha especial de la parte de la oposición o de la alternativa? Se lucha por la inclusión. Y yo quiero decirles que una inclusión cuando había minorías excluidas era una incompleta, era una inclusión incompleta. Igualmente, si hubiera mayorización y no hay ese proceso racional, lógico de la inclusión. ¿Saben qué surge cuando, al menos para nosotros, cuando hay mayorización e inclusión? Aparece algo importantísimo que se llama democracia. La democracia, en la verdadera democracia y el ideal democracia, es que no hay ni un excluido y hay que luchar por siempre para que no haya excluidos. Entonces yo quiero con esto, con estos 5 elementos, pintarle lo que sería un país de revolución. Un país de revolución sería mucha identidad, mucha ira, mucha ideología, mucha iniciativa y mucha mayorización, pero sería un país incompleto. También el país de un proceso polarizado contrario, habría mucha otredad, mucho miedo, mucha ciudadanía, mucho autoconocimiento y mucha inclusión. Y entonces nuestra tesis es que hay un grupo de venezolanos muy numeroso y hay otro grupo de venezolanos muy numerosos que deben ser integrados, integrados respetando todas sus diferencias, porque nunca hay que olvidar que lo que realmente se busca ahorita es la riqueza de la diversidad, es la riqueza de los puntos de vista diferentes. Y esto llega a ser realmente un proceso en el cual, repito, exista convivencia, exista un reto de país, exista una sustentabilidad o una visión de futuro que para mí en el fondo no es más que lo ético. Lo ético es cuando aparece la trascendencia de ir más allá de nuestro tiempo y de nuestro espacio, aparece la inteligencia reactiva y finalmente aparece como valor fundamental la democracia. Usted se une en este proyecto en donde en lugar de mirar las diferencias, profundas diferencias que tenemos con el otro, empiece un liderazgo a buscar realmente en qué nos parecemos y en qué podemos aportar cada uno de nosotros. Yo creo que ese es el reto y ese reto yo creo que está en manos del liderazgo político, por supuesto, pero no podemos negar que cualquiera de nosotros tiene que hacer el gran esfuerzo para encontrarse con el otro que es diferente, y no quedarnos nada más en las reuniones con nuestros propios grupos, con la gente que piensa igual a uno. Yo creo que este es el mensaje fundamental que debemos dar en estas circunstancias antes de un proceso eleccionario como el 16 de diciembre, pero sobre todo para ir construyendo y ser de verdad muy lógicos en la construcción de la Venezuela que todos, y estoy seguro, que quieren tanto la gente de la revolución como lo quiere la gente de la oposición. ¿Que hay diferencias? Por supuesto, son diferencias de visión en donde una parte no debe neutralizar la presencia del otro, sino aprovecharla. Será hasta el próximo programa.